Este video es una ampliación y actualización de la clase de estructura productiva. Actualización porque eh, abordamos estas ideas de estructuralistas que venían de mitad del siglo pasado a las condiciones actuales productivas del capitalismo. Y por eso seguimos un trabajo que titula La condición periférica en el nuevo capitalismo, de Sebastián Stulberg, que es la bibliografía que tienen para leer para esta clase. Bueno, partimos de las siguientes premisas, algunas de las cuales ya conocíamos del video anterior. Por un lado, distinguimos entre países del centro y la periferia, ¿sí?, que se distinguen en el potencial productivo que tienen, el potencial de acumulación y su nivel de ingreso, y que esa diferenciación tiene que ver con la posición que ocupan en la división internacional del trabajo, que acá lo vamos a llamar lógica estructural, después vamos a ver qué es. Y lo que vamos a ver es que ese ordenamiento, esa lógica estructural, cambia a lo largo del tiempo, y que por lo tanto cambian, digamos, cuál es el sendero de especialización productiva que favorece el crecimiento de los países. Empezamos aclarando algunos conceptos. Primero el de lógica estructural. Acá tienen la definición: es una secuencia específica en la que se articulan actividades productivas con un diferente potencial de acumulación. Es decir, acá seguimos hablando de sectores o de actividades productivas, seguimos distinguiendo, ya digamos, no nos quedamos con ese nivel macro en el cual identificamos solamente un producto y no nos interesa cómo está compuesto, sino que identificamos sectores o actividades productivas a los cuales les asignamos diferente potencial para impulsar el crecimiento económico. Y esa diferente potencial está dado por el hecho de si en ese sector predomina lo que llamamos trabajo simple o trabajo complejo. El trabajo simple se vincula a trabajos que involucran a trabajadores no calificados, ¿sí?, y que lo que hacen es que se dedican a actividades de producción que no involucran la generación de nuevo conocimiento. En cambio, el trabajo complejo, en general, involucra trabajadores calificados y lo que hace es eh, generar nuevo conocimiento. Así que acá hay mucha actividad de innovación. Y lo que consideramos es que los diferentes sectores que componen la estructura productiva se diferencian en cuánto trabajo complejo y cuánto trabajo simple incorporan, ¿sí? O dicho de otra manera, cuántas actividades de innovación realizan, cuánto conocimiento generan los diferentes sectores. Bien, lo que sí tenemos a eso que llamamos, digamos, lógica estructural, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cambia a lo largo del tiempo. Es decir, las actividades productivas que en un momento son las que reúnen el trabajo complejo pueden ser diferentes en otro momento. Y a eso lo llamamos cambio de estructura, ¿sí? Entonces, las actividades a las cuales un país tiene que apostar hace medio siglo atrás pueden ser diferentes a las cuales les conviene apostar hoy, por este cambio esto que llamamos cambio de estructura. Y lo que vamos a abordar en lo que queda de la presentación es, bueno, justamente cuál era la lógica estructural en el momento en el cual escriben los autores estructuralistas y qué se modifica de esa lógica estructural hoy en día. Bien, entonces, continuando con los conceptos, sabemos que en el centro predominan las actividades productivas con mayor potencial de acumulación, es decir, las que tienen trabajo complejo. Bueno, acá les aclara que la relación entre el grado de complejidad productiva y acumulación efectiva no es lineal. Esto quiere decir que no alcanza con con especializarse en aquellas actividades intensivas en conocimiento, donde predomina la innovación, donde predomina el trabajo complejo, sino que además es necesario
tener mecanismos para apropiarse de los beneficios de de los beneficios que genera esa actividad, de innovación, quiero decir. Y para eso hay diferentes mecanismos. Las patentes, por ejemplo, son un mecanismo, y también vamos a ver que más adelante que las empresas, además que dominan la generación de conocimiento, también controlan la comercialización de los productos, y de esa manera también se apropian de los beneficios de ese conocimiento que generan. En cambio, la periferia no tiene la capacidad productiva de generar nuevo conocimiento y se especializa en actividades donde predomina el trabajo simple. Entonces, el cambio estructural, que es un concepto diferente del cambio de estructura, es pasar de ser periferia a ser centro, es decir, pasar de estar especializado en actividades donde predomina el trabajo simple a actividades donde predomina el trabajo complejo. Hasta acá es más o menos lo mismo que sabíamos de la clase anterior, solamente que utilizando otros conceptos. En esta filmina vemos una forma de esquematizar de lo cual hablábamos la clase anterior, es decir, del pensamiento estructuralista. Sí, el título de la filmina es Lógica estructural en el capitalismo fordista, que es justamente como llamamos al capitalismo de hace 50 años. Y un poco esto sistematiza lo que proponía el pensamiento estructuralista. Decía que para pasar de ser un país periférico a un país del centro hay que reespecializarse y dejar de producir y exportar solo materias primas para empezar a producir y exportar bienes industriales. Ojo que esta flechita, o sea, este paso de materias primas a bienes industriales, no quiere decir que se abandone la producción de materias primas, sino que más bien se le suma, además de producir materias primas, producir bienes industriales. Ahora, no queda ahí solamente el cambio estructural. Nosotros la clase pasada, o sea, en el video anterior, hablamos algo de eso también, que también hay que ver qué sectores, qué bienes industriales se producen. ¿Sí? Y acá tenemos una primera distinción, que es pasar de producir bienes de consumo a producir bienes de producción. ¿Sí? Los bienes de consumo son, por ejemplo, los que están listos para consumir por las familias, por ejemplo, alimentos, ropa, electrodomésticos, electrónica, autos, todo lo que se les ocurra. Y los bienes de producción son los que se utilizan para producir otros bienes, sean tanto maquinarias como los bienes de capital, o bienes intermedios, que son los insumos. ¿Qué quiere decir esto de pasar de producir bienes de consumo a bienes de producción? Que en general, cuando un país se industrializa, y esto algo hablábamos en el video anterior, empieza a producir, en primer lugar, bienes de consumo, que en general son los bienes que tecnológicamente son menos complejos. Entonces los esfuerzos que hay que hacer para empezar a producir estos bienes, los esfuerzos de inversión y de desarrollo tecnológico, son menores. Por eso en general la industrialización empieza por este tipo de bienes. ¿Sí? Por ejemplo, sería producir, por ejemplo, electrodomésticos, pero lo que suele pasar es que esos electrodomésticos muchas veces los producimos, pero con partes importadas. ¿Sí? Entonces, lo que está proponiendo en este esquema es decir, bueno, se empieza produciendo esos electrodomésticos con partes importadas, hay que también producir los componentes. ¿Sí? Ahora, lo que propone un nivel de desagregación más esto, que es dentro de los bienes de consumo, pasar de los bienes de consumo no durables a los durables. Los no durables serían fundamentalmente alimentos, es decir, alimentos, no por ejemplo, la materia prima, o sea, el poroto de soja, por ejemplo, sino puede ser un aceite, o sea, algo que sea un bien industrial, que ya haya surgido, haya tenido una transformación. O sea, pasar de producir alimentos o textiles, que son los bienes no durables, a los bienes durables, donde, por ejemplo, estarían los electrodomésticos o artículos de electrónica. ¿Sí? Entonces,
En general, la industrialización empieza por producir estos bienes de consumo no durables, y lo que propone este esquema es que no hay que quedarse ahí si se quiere pasar, ser un país del centro, sino incorporar también la producción de bienes durables. Y lo mismo sucede dentro de los bienes de producción. O sea, lo que propone este esquema es que, además de producir los bienes intermedios, o los insumos, también hay que producir los bienes de capital, que son las maquinarias. Por ejemplo, bienes intermedios se incluye, por ejemplo, el acero, el aluminio, o sea, metales procesados, también combustibles, y, eh, y dentro de lo que son bienes de capital, y bueno, y otro bien intermedio muy importante son los productos químicos. ¿Sí? Muchos de esos productos nosotros los necesitamos importar porque no los producimos. Y en general, algo de estos bienes intermedios después empezamos a producir, sobre todo con la industrialización, a partir más o menos de los 60, 70. ¿Sí? Y lo que propone este esquema es que también hay que producir lo que se llama bienes de capital, que son, por ejemplo, las maquinarias, que sería lo más tecnológicamente más complejo de desarrollar, ¿sí? Por los esfuerzos justamente tecnológicos que implica. Entonces, esto sería el esquema de... esto sintetiza, digamos, bastante bien lo que es el pensamiento estructuralista de lo que sería un proceso de industrialización completa. Yo le agregué también, esto no está en el trabajo que seguimos, pero que me parece importante, es que también hay que desarrollar lo que es el sector de servicios. Y dentro del sector de servicios, que ahora vamos a ver que tiene un peso cada vez más importante en la economía, también hay que distinguir, digamos, dentro de lo que son el sector de servicios, aquellos servicios personales, como por ejemplo educación, salud, de cuidados domésticos o servicios domésticos, de los servicios de negocios, que los servicios de negocios son los que se venden a empresas, por ejemplo, software, por ejemplo, transporte, por ejemplo, marketing, servicios de contaduría, servicios legales. ¿Sí? Y en general, digamos, primero se desarrollan estos servicios, pero los países centrales también tienen un fuerte componente de servicios de negocios en su estructura productiva. ¿Sí? Y que son servicios que tienen mucho que ver con la industrialización, porque estos servicios se le venden en buena parte a la industria, ¿sí? Tanto lo que es transporte, como son estos servicios de software, servicios incluso de investigación, se venden a las empresas manufactureras. ¿Sí? Es decir, bueno, estos servicios son muy importantes también por el conocimiento y la tecnología que generan, y por eso es necesario también tener en cuenta, digamos, este cambio estructural. Bien, entonces, el cambio estructural en lo que es lo que llamamos capitalismo fordista, tiene que ver, por un lado, con cambiar de sectores, ¿sí? Son todas estas flechitas, pero también tiene una segunda parte que es, bueno, con la tecnología, digamos, o sea, mejor dicho, sí, la tecnología que utilizamos para producir en cada uno de estos sectores, porque como hablamos en la clase anterior, la diferencia, digamos, entre los países del centro y de la periferia no es solo qué producen, en qué sectores se especializan, sino cómo producen cada uno de estos sectores, porque los países del centro tienen en general mejor tecnología y son más productivos en producir cada uno de estos sectores. Entonces el cambio estructural implica dos dimensiones: reespecializarse sectorialmente, pero también mejorar la productividad dentro de cada uno de los sectores. Algunos datos de Argentina, estos son para ver, bueno, cómo se refleja esta estructura productiva en el caso de nuestro país. Estos son los datos de comercio para la Argentina para 3 años. Tomemos el año 2015. Los diferentes sectores de la industria manufacturera, de la industria, acá no están las materias primas. Y el dato que está en las columnas es el saldo comercial, es decir,
la balanza comercial. Exportaciones menos importaciones. Y están ordenados por, los sectores están ordenados de mayor a menor por su saldo comercial. Entonces vemos que prácticamente son solo tres, digamos, los únicos sectores industriales que tienen superávit comercial en Argentina, que son alimentos y bebidas, metales comunes y productos de cuero. ¿Bien? Es decir, son bienes, lo que es alimentos y bebidas y productos de cuero son bienes de consumo no durables en general. Y metales y comunes son bienes intermedios. Para todos los demás sectores tenemos déficit comercial. ¿Sí? Y en especial tenemos déficit comercial en dos grandes rubros, que son los productos químicos, que son un bien intermedio, y la maquinaria, que es el principal rubro deficitario, que son los bienes de capital. Y también tenemos déficit en muchos bienes de consumo. Bueno, acá se ve un poco esto, ¿no? La industrialización de Argentina en algunos sectores, pero justamente una industrialización que es trunca, como la llaman algunos autores, porque no realiza todos los pasajes estos sectoriales de los cuales hablábamos en la fulminante. Esta filmina se la traje para tener en cuenta esto de que les hablaba del sector de servicios, que es cada vez más importante. Lo que tienen en este gráfico es el empleo manufacturero como porcentaje del empleo total, es decir, cuántas personas trabajan en la manufactura como porcentaje del empleo total de la economía. Y en el eje horizontal tienen el nivel de ingreso per cápita de un conjunto de países. Lo que se ve es que esta es la evolución a lo largo del tiempo, y bueno, si bien es medio difícil seguir la trayectoria de cada país, en general lo que se ve es que los países de alto ingreso, que son los azules, atravesaron un proceso de industrialización, es decir, llegaron a una cantidad una participación del empleo en la de la manufactura en el empleo total muy alta, y después tienden a reducir esa participación. ¿Sí? Esto sucede porque por diferentes factores, pero en general porque en la medida que crece el peso perdón, en la medida que aumenta el ingreso, las personas tienden a demandar más servicios, entonces los servicios van creciendo su participación en la economía. Pero también tiene que ver con otros factores, como lo que yo les mencionaba antes, de que la industria también demanda servicios, y estos países brindan esos servicios, en particular los que involucran más conocimiento. Y además porque en la medida que crecen su ingreso, muchas actividades manufactureras que no son tan intensivas en conocimiento, las trasladan a países de menores salarios, donde bueno, las empresas aprovechan esto justamente, que esos países de menores salarios tienen menores costos de producción. Pero los países centrales retienen sobre todo estas actividades de servicios intensivos en conocimiento y del diseño de los productos manufactureros, que es de un poco de lo que vamos a hablar ahora a continuación. En cambio, los países de menores de ingreso medio, lo que vemos es que no alcanzan una industrialización tan alta, ¿sí? Sino que más bien se mantiene estable y, digamos, pierden también empleo manufacturero, pero sin alcanzar esa industrialización completa. Bien, hasta acá más o menos refleja lo que pensaban los autores estructuralistas que vimos en el video anterior. Ahora incorporamos lo que es, lo que sería, o sea, qué cambiaría de eso en el capitalismo actual. Que acá lo llamamos capitalismo cognitivo o informacional, o paradigma TICS, que las TICS son tecnologías de la información y la comunicación, que esto quiere decir que, bueno, que desde hace algunas décadas, hace por lo menos 5 décadas, estas tecnologías
son cada vez más importantes para la difusión en la generación y difusión de conocimiento de la economía. Bien, entonces, ¿qué características tiene este nuevo capitalismo, por decirlo de algún modo? Bueno, por un lado, que la producción se organiza en forma de cadena. Es decir, que dentro de cada sector, dentro de cada actividad productiva, se pueden distinguir entre etapas de producción que la realizan diferentes empresas o la realiza la misma empresa, pero con sedes en diferentes países. ¿Sí? Y esas diferentes etapas, esas diferentes partes de la cadena, se diferencian también en la cantidad que tienen de trabajo complejo o de trabajo simple. ¿Sí? Bien, entonces acá les dice, bueno, la estructura de la economía global se reconfigura sobre esta base de cadenas globales de valor, que bueno, son una sucesión de etapas del proceso productivo que se encuentran segmentadas entre actividades que tienen una naturaleza diferenciada desde el punto de vista del grado de complejidad del trabajo involucrado. Esto es un poco lo que yo les decía recién, y después dice, pero que se articulan bajo la fuerza de planificación de una empresa líder. Es decir, que en la cadena productiva de un bien, si bien hay empresas diferentes que realizan diferentes partes de la producción, hay una que es la que coordina todo eso, la que organiza todo eso, y en general la que se lleva los mayores beneficios, las mayores ganancias de esa cadena productiva. Entonces, lo que nos dice tener en cuenta, digamos, estas cadenas globales de valor, es que no solo hay que tener en cuenta en qué sector productivo te especializas, sino también en qué etapa de la producción de cada sector te especializas. Y en eso tiene que ver la lógica estructural, digamos, en el nuevo capitalismo. Es decir, la lógica estructural del capitalismo fordista, como lo llamamos antes, tiene que ver con una reespecialización sectorial en los sectores que hablábamos antes, y la lógica estructural del nuevo capitalismo no es que pierde validez lo anterior, hay que seguir teniendo en cuenta que es necesaria la industrialización, pero además hay que sumarle que tenés que tener en cuenta en qué etapa de la producción te especializas. Bien. Acá un poco ordena cuáles son esas etapas que componen la cadena de valor. Por un lado tenemos la etapa de la concepción en la cual se diseña el producto, la etapa de producción, o sea, se diseña el producto y se diseña también el proceso de producción, de cómo se va a producir. La etapa de producción, que es la fabricación propia del producto, y después la comercialización. Lo que nos dice este análisis es que las actividades que involucran trabajo complejo son las que acá llaman actividades de innovación y se concentran sobre todo en las etapas de concepción, ¿sí? Porque acá tenés ingenieros, diseñadores que tienen que elaborar el producto, y también en la etapa de comercialización, porque acá tenés muchos especialistas, por ejemplo, en marketing, ¿sí? En comercialización, en logística, que tienen que generar la marca, generar la estrategia de venta, que también, digamos, es una etapa intensiva en conocimiento, y sobre todo que le permite a las empresas apropiarse de las principales ganancias de la cadena de producción. Por eso, en general, la etapa de concepción y la de comercialización la realiza la misma empresa. Y a veces lo que hace es delegar la etapa de producción, que es la que da menos posibilidades de ganancia. Para que se entienda como un ejemplo, esto puede ser, por ejemplo, no sé, en celulares. Apple diseña los celulares en Estados Unidos, ¿sí? Pero manda a producir los iPhone a China, ¿sí? Delega la producción, y después es la propia empresa Apple la que diseña el marketing y comercializa y vende el producto y también las aplicaciones y
todos los contenidos que involucran al celular. ¿Sí? Lo que nos está diciendo esto es que las etapas de producción más importantes para ser centros, es decir, para beneficiarse de la División Internacional del Trabajo, son las etapas de concepción y comercialización. ¿Sí? Entonces, en esta lógica estructural, digamos, lo importante es dejar de ser adoptante de conocimiento, que es lo que involucra la etapa de producción, en la cual se toma el conocimiento ya generado y se lo aplica a la producción, y pasar a ser también desarrollador. ¿Sí? O sea, desarrollar el producto y comercializarlo. La discusión acá es qué tan posible es separar estas etapas, digamos. En el sentido, bueno, está claro que la concepción y la comercialización son las etapas más importantes. Lo que está en duda es si se puede prescindir de la etapa de producción. Y esto es una discusión bastante actual, porque, por ejemplo, con el ejemplo que yo les decía de Apple recién, hay muchas empresas de países desarrollados que tercerizaron su producción a países asiáticos de menores salarios, pero lo que puede pasar es que estas etapas, y lo que seguramente sucede, es que estas etapas de producción y concepción, o sea, la generación de conocimiento y su uso, estén relacionadas entre sí. Y para generar nuevo conocimiento, posiblemente sea necesario tener la producción, porque de la producción surgen desafíos, surgen problemas, que a partir de eso se genera nuevo conocimiento. Entonces, estas etapas pueden estar relacionadas entre sí, y perder la producción puede hacer que quede rezagado en la generación de conocimiento. Entonces, por ejemplo, China, que empezó atrayendo estas etapas de producción, hoy tiene sus propias empresas, por ejemplo, de celulares, que diseñan sus propios celulares y también los comercializan. Lo que sí es que ese paso de la etapa de producción a la concepción y comercialización no fue automático, sino que fue con políticas que promovieron eso. Es decir, no fue un resultado natural, digamos, de tener esa etapa de producción, sino que fue buscado por el Estado chino. De hecho, por ejemplo, si comparan con México, que también es un país que recibió mucha radicación de empresas para producir para empresas de Estados Unidos, pero México no tuvo esas políticas de promover la concepción y la comercialización, y sigue, digamos, atrapado en esta etapa de menor valor. Para graficar un poco esto es lo que se llama como gráfico de la sonrisa. Este gráfico de la sonrisa lo propuso en 1992 el fundador de la empresa Acer, que es una empresa taiwanesa que produce computadoras, y lo que marcaba es justamente esto. En el eje vertical tienen el valor agregado, digamos, recuerden lo que es el valor agregado de la clase introductoria de macroeconomía, y las etapas del proceso productivo. Y lo que decía acá el fundador de Acer es, bueno, que justamente en las etapas de diseño hay mayor valor agregado, y también en las de comercialización. Entonces fíjense que esto no solo tiene una importancia macro, digamos, bueno, como que también le va a los países, sino también una importancia para cada empresa en sí, digamos, bueno, de ver esa empresa en qué posición de la cadena se sitúa y si puede avanzar hacia, hacia los sectores, digamos, hacia las etapas de la producción de mayor valor. Esta es otra forma de verlo. Lo que tenemos acá son, en el eje vertical, los gastos en investigación y desarrollo, ¿sí? en innovación. En el eje horizontal, que está muy chiquito, después yo les voy a pasar el PowerPoint para que lo vean, son los diferentes sectores de la economía.
y los sectores están ordenados por los sectores que invierten más en investigación y desarrollo, ¿sí? Y los diferentes puntos son, los puntos negros perdón, los puntos azules son los diferentes países, es decir, cada punto azul es, por ejemplo, el primer sector es el sector de fabricación de aviones y maquinaria similar. Cada puntito azul es, por ejemplo, cuánto invierte en investigación y desarrollo ese sector en Argentina. O sea, cada punto es un país. Y el punto negro es el promedio de los países dentro de cada sector. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la lógica estructural, digamos, de el capitalismo fordista, digamos? Que tenés que pasar de producir estos bienes o estos sectores que invierten poco en investigación y desarrollo a estos sectores en los cuales la tecnología es más importante, ¿sí? De moverse de la derecha a la izquierda en este gráfico. Y lo que nos está diciendo la lógica estructural del nuevo capitalismo es que, además de tener en cuenta eso, tenés que tener en cuenta qué actividad haces dentro de ese sector. Es decir, si haces las actividades que no involucran la generación de conocimiento o las actividades que sí. Y entonces sería pasar a no solo, digamos, especializarte en ese sector, sino que avanzar en la cadena productiva, es decir, desplazarse hacia arriba dentro de cada sector. Bien, para terminar, un poco reflexionar sobre algo que ya reflexionábamos en el video anterior, que tiene que ver con cómo llegaron esos países del centro a ser centro, y lo que hablábamos es que, bueno, que ninguno de los países hoy centrales llegaron con políticas de liberalización o, digamos, no fue un resultado del libre mercado posicionarse en esos sectores y en esas actividades dentro de esos sectores, sino que fueron promovidas por políticas industriales. Esto está bien explicado en Chang, que es un autor coreano, que Corea es un país que hizo muy bien esto. Chang tiene un libro que se llama Pateando la escalera, y se llama así porque justamente lo que dice Chang es, bueno, los países hoy del centro aplicaron estas políticas para llegar a ser el centro, pero cuando recomiendan políticas o tratan de imponer políticas para los países periféricos, no recomiendan estas políticas, sino que recomiendan políticas más de liberalización. Y justamente, y eso lo hacen, digamos, por diferentes mecanismos, digamos, por organismos internacionales, a los cuales tienen predominancia estos países, como la Organización Mundial de Comercio, el FMI, Banco Mundial, todas esas organizaciones, y también con negociaciones bilaterales en las cuales intentan imponer eh, estas políticas. Por eso también lo que decía el texto de Sturbar es, bueno, esta especialización no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de poder, digamos. No es solo una cuestión tecnológica, sino también una cuestión de poder. Por eso en ese sentido Chang dice, bueno, los países hoy centrales lo que tratan de hacer es patear la escalera para que otros países no se les sumen a hacerle competencia. Y en ese sentido, digamos, no solo los países llegaron a ser centro de esta manera, aplicando este tipo de políticas industriales, sino que siguen siendo centro a partir de aplicar esas políticas de acá. Traje este gráfico que hizo Verónica Robert, que es una docente de la UNSAM, que lo que muestra en esta línea de tiempo son los planes de política industrial para promover la industria 4.0, que serían las tecnologías de la digitalización aplicadas a la industria. Y son los programas recientes de políticas productivas estatales para promover la adopción de estas tecnologías en la industria manufacturera. Y acá tienen los nombres de los programas en cada uno de los países, en los últimos, fíjense que son en los últimos 10 años, y son los países, las principales potencias industriales. Es decir, estos países no solo
adoptaron esas políticas para llegar a ser centro, sino que las siguen adoptando para mantenerse en esa posición. Bien, acá tienen la bibliografía que tienen que leer para esta clase.